Millonario descubre lo que su niñera hacía por su madre enferma y nunca lo creyó. La mansión, con sus enormes paredes de mármol, guardaba secretos monstruosos. Era un lugar donde la risa se había marchado y solo quedaba el eco del llanto de una madre enferma. Juan, un millonario satisfecho con su vida, no se imaginaba lo que pasaba detrás de las manos de su niñera, Isabel. Ella no solo cuidaba a su hija, sino que estaba involucrada en un juego oscuro y aterrador. Cada día, tras la puerta cerrada del cuarto de su madre, se escuchaban susurros y extraños sonidos, una mezcla de llantos y gritos. Juan, atrapado en sus negocios, ignoraba las miradas furtivas de Isabel hacia su madre. Algo siniestro acechaba en la sombra. Una noche, Juan decidió quedarse en casa, su instinto lo llevó hacia la habitación de su madre. Al abrir la puerta, el aire estaba cargado de un frío helado y una silueta borrosa se movía en medio de la penumbra. Sus ojos se entrecerraron, su pecho se apretó. ¿Qué estaba haciendo Isabel? La luz de una vela iluminó el rostro de su madre, y, por un momento, vio su mirada vacía, perdida en un abismo de dolor. Día tras día, Juan solo percibía a Isabel como la cuidadora ideal, pero la realidad era otra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la memoria. ¿Qué secretos ocultaba Isabel en esa habitación? Las palabras de su madre comenzaron a resonar en su mente: cuidado con aquellos que dicen cuidar de ti. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El corazón de Juan latía fuerte mientras se acercaba a la figura inmóvil. Se dio cuenta de que algo grande y oscuro se ocultaba en el corazón de todo. ¿Qué estaba descubriendo? Con cada paso, los susurros parecían recuperar vida, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Su cabeza daba vueltas, y la pregunta lo atormentaba: ¿podría ser posible que la mujer en la que confiaba estuviera implicada en algo tan terrible? Pero, ¿cómo podría saberlo sin una prueba? ¿Y cuál sería el costo de desvelar la verdad? Una oscura revelación se asomaba en el horizonte. La figura que se perfilaba en la penumbra ante Juan empezó a cobrar formas más nítidas, como un cuadro cuyo fondo se desenfoca lentamente. Isabel, con sus ojos escondidos bajo el halo de luz vacilante de la vela, se giró de repente, y el rostro orientado hacia Juan era un lienzo de horror. ¿Juan? La voz de Isabel sonó como un eco lejano, lleno de nerviosismo. ¿Qué haces aquí? Las palabras se agolpaban en la garganta de Juan, pero solo logró articular un ¿qué le has hecho a mi madre? Su pecho ardía de miedo, y un sudor frío le recorría la espalda. Ni siquiera se atrevía a acercarse más a la habitación. La respuesta que estaba buscando, esa verdad inquietante, flotaba en el aire, y aunque su corazón gritaba que se alejara, el instinto le decía que debía seguir adelante. Isabel dio un paso adelante, la luz reveló momentos fugaces de algo entre sus manos. Un pequeño recipiente, un frasco negro con un brillo extraño, estaba oculto tras su espalda. La mente de Juan se llenó de imágenes turísticas, pero esa sombra de verdad que lo había acompañado desde que entró allí no podía ser ignorada. No hay nada de qué preocuparse. Tu madre está bien, no te creo. Juan se plantó en la puerta, un torrente de emociones lo arrastraba entre el deseo de proteger a su madre y el terror de descubrir lo inconfesable. ¿Qué has estado haciendo aquí? ¿Qué es esa cosa? Una mueca de conocimiento y desafío se dibujó en el rostro de Isabel. A veces, lo que parece estar mal, en realidad, puede ser el remedio. Su voz era suave, pero había una fuerza oscura detrás de sus palabras. Juan sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué es lo que te han hecho? El miedo tangible se convirtió en un miasma que rodeaba la habitación y se adentraba en su pecho. Este era el punto en el que todo cambiaría. Isabel avanzó, acercándose más y manteniendo en alto el frasco como un trofeo.
A veces hay que sacrificar algo para obtener lo que deseamos. El aire pareció romperse. Las sombras en la habitación comenzaron a temblar mientras Juan hacía lo posible por comprender. El frío que lo rodeaba no era solo físico, era un frío que se asentaba directamente en su corazón. Las palabras de su madre resonaban, y cada uno de esos ecos se insinuaba en su mente: cuidado con aquellos que dicen cuidar de ti. Juan dio un paso hacia atrás. Una parte de él comprendía que la revelación estaba a un susurro de distancia. ¿Qué he permitido que entre en mi casa? Su mente daba vueltas, tratando de encajar todas las piezas. Isabel sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es hora de que sepas la verdad, Juan. La vida a menudo requiere que hagamos elecciones difíciles. ¿Estás listo para enfrentar lo que has ignorado? La voz de Isabel se volvía más profunda, como si sus palabras fueran las raíces de algo oscuro que había estado creciendo en la mansión, alimentándose de secretos y traiciones. Con un impulso, Juan movió la mano hacia el frasco, pero en ese instante un grito resonó desde la habitación de su madre. Era un grito desgarrador, un estallido de dolor que sacudió la calma de la noche. La decisión de Juan se tornó crítica. Debía enfrentar a Isabel y descubrir la verdad, o correr hacia su madre y salvarla del horror que se ocultaba detrás de esa puerta. El tiempo se congeló. Las sombras estaban a punto de revelarse, pero el verdadero terror, lo que Juan nunca había imaginado, estaba aún por venir porque, en ese instante, el sonido de la puerta principal se abrió, y una figura oscura se erguía al otro lado. La última persona que jamás esperaría ver estaba de pie, sonriendo. ¿Qué te has estado perdiendo, Juan? La figura en la puerta era alta y tenía una presencia imponente. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer ese rostro: su abuelo, el hombre que había estado ausente durante años. La sonrisa de él, sin embargo, no era cálida ni reconfortante. Era una sonrisa que sembraba dudas y temores. ¿Qué haces aquí? Juan apenas pudo articular las palabras. La confusión en su mente crecía, como un monstruo oculto en la oscuridad. Isabel no hacía ruido, su atención parecía consumirla el frasco en sus manos. El aire se volvió denso y la atmósfera palpitaba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Vine a proteger a tu madre, Juan. Hay cosas que tú no sabes. La voz de su abuelo era grave, pero en sus palabras había un eco de urgencia que hizo que el corazón de Juan se acelerara. Isabel no es quien parece. Debes alejarte de ella. Pero ella dice que mi mamá está bien. Necesito saber qué está pasando. Juan sintió que la desesperación lo envolvía. El grito que había escuchado resonaba en sus oídos como un tambor desgarrador. ¿Realmente estaba su madre bien? Lo que ella quiere hacer no es cura, es un experimento. La sombra de su abuelo se acercó un paso adelante, el rostro iluminado, mostrando una preocupación que Juan no recordaba haber visto. Te lo advierto, hijo, hay más en juego aquí de lo que imaginas. Algo oscuro se avecina, y no estoy hablando solo de tu madre. Las manos de Juan temblaban por la mezcla de sentimientos contrarios. Su abuelo, el hombre que había sido el pilar de su infancia, ahora parecía estar atrapado en un juego peligroso del que él no quería formar parte. Isabel dio un paso adelante, el frasco brillaba ominosamente a la luz de la vela. Tú no entiendes, abuelo. Lo que voy a hacer es por su bien. A veces hay que transitar caminos difíciles para obtener la sanación. Su tono era casi hipnótico, como si tratara de seducir a ambos con la promesa de una salvación. No le creas, Juan. Su sanación es una trampa. ¿No recuerdas lo que pasó la última vez que un extraño entró en nuestra casa? A medida que su abuelo hablaba, las imágenes del pasado surgieron en la mente de Juan: secretos, mentiras, y la tormenta de tragedias familiares que habían desgarrado su vida meses atrás. ¿Qué sucedió? Juan sintió un nudo en el estómago. La revelación lo golpeaba como una ola, entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera descubrir. Ella, Isabel, te ha estado manipulando, su abuelo continuó, sin apartar la vista de la joven, no solo a ti, sino a toda la familia. He visto lo que puede hacer. El frasco es más que un objeto, es un conducto, algo que alimenta una sombra. He viajado mucho para entenderlo, y ahora que estoy aquí, debo detenerla. Juan deseaba creer a su abuelo,
pero la imagen de Isabel, casi etérea y convincente, lo retenía. El conflicto ardía en su corazón. ¿A quién debía creer? La figura del hombre que creía conocer contra la joven que había estado cuidando a su madre con abnegación. Isabel, sintiendo la indecisión de Juan, se acercó lentamente. Juan, lo que tu abuelo dice es un intento de desviar tu atención. ¿Confías en él, un hombre que se ha ido? ¿O en mí, quien ha estado aquí, cuidando de todo? La pregunta flotó en el aire mientras Juan sentía que el tiempo se detenía. La oscuridad de las sombras en la habitación parecía moverse, como si un espíritu antiguo estuviera despierto, esperando el desenlace de esta batalla de voluntades. El grito agudo de su madre resonó nuevamente, rompiendo el silencio, llevándolo de vuelta a la urgencia de la situación. Sin saber qué camino tomar, se sentía como un marioneta en un juego de poderes. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad detrás de la fachada de Isabel? Justo en ese instante, un sonido extraño proveniente de la biblioteca interrumpió sus pensamientos. Un susurro, como si algo estuviera despertando en la oscuridad. ¿Es eso? ¿Qué está pasando allí?, murmuró Juan, el terror erizándole la piel. Los tres se volvieron hacia la biblioteca, donde la puerta entreabierta ofrecía una visión de lo desconocido. Los secretos que habían angustiado a la familia estaban a punto de salir a la luz, pero ¿realmente estaban listos para enfrentarlo? El susurro se intensificó, como un viento helado que arrastraba palabras ocultas en su danza escalofriante. Juan. Resonó una voz etérea que pareció surgir de las sombras mismas de la biblioteca. Juan se sobresaltó y miró a su abuelo, quien apretó los dientes, un gesto que hablaba de su preocupación. Isabel, por otro lado, mostró una sonrisa que era todo menos tranquilizadora. Vamos a averiguar qué está pasando, dijo Juan, sintiéndose arrastrado por la marea de su propia curiosidad. En ese instante, la necesidad de descubrir lo desconocido superó su miedo. Con un paso vacilante, se dirigió hacia la biblioteca, dejando atrás la incesante lucha entre su abuelo e Isabel. La puerta, entreabierta, chirrió ominosamente al abrirse más. La oscuridad en el interior parecía viva, como si respirara. Al cruzar el umbral, la luz amarillenta de la vela iluminó destellos en las paredes cubiertas de libros polvorientos. Un gran espejo, cubierto con una sábana raída, atrajo su atención, reflejando su figura temblorosa y nerviosa. Juan, no te acerques al espejo, advirtió su abuelo desde la entrada, pero el aviso llegó tarde. La curiosidad empujó a Juan a acercarse, alando la suave tela que cubría el cristal. La imagen se distorsionó por un instante, pero luego, una escena clara emergió, su madre, pálida y atrapada en una oscura penumbra. A su lado, las figuras de Isabel y una sombra vagamente humana parecían estar realizando algún tipo de ritual. «Mamá», exclamó Juan, el corazón latiéndole en el pecho con un ritmo desbocado. La imagen se desvaneció como humo, pero el grito de su madre permanecía grabado en su mente. La realización de que su madre estaba allí, en ese instante inalcanzable, lo llenó de una mezcla de determinación y pánico. «Ella está en peligro», dijo su abuelo, ahora más cerca, y el temor crujía en su voz. «Isabel ha estado manipulando tanto a tu madre como a ti. Debes decidir de qué lado estás. No puedo dejarla allí». Juan se dio la vuelta para encarar a su abuelo y después a Isabel, quien ahora parecía un espectro, alimentada por un aura misteriosa. «¿Qué le hiciste a mi madre?», gritó, la mezcla de dolor y rabia brotando con fuerza. Isabel levantó el frasco nuevamente, la luz de la vela destellando en su contenido oscuro. «Lo necesité para salvarte, Juan. No entiendo por qué no puedes verlo». Su voz se tornó persuasiva, casi mágica. «Lo que estoy haciendo es un sacrificio necesario. Tú no sabes lo que has heredado». Las palabras de Isabel golpearon a Juan con fuerza, sembrando dudas sobre su propia identidad. ¿Qué significaría eso? ¿Qué había fallado en su comprensión de la familia? ¿Qué heredé? El miedo y la ira se mezclaron en un torbellino de emociones. Te mentiste a ti mismo creyendo que esto es por amor. No puedo ser parte de tu juego, Isabel. Isabel dejó caer el frasco, y el sonido del vidrio rompiéndose resonó por la habitación, como un estallido de secretos que estaban a punto de liberarse.
Pero antes de que pudiera reagruparse, la sombra detrás de ella comenzó a alargarse, tomando la forma de un ser monstruoso. Juan, susurró la sombra, revelando una voz que mezclaba el amor y el odio. Eres más importante de lo que imaginas. Todo está conectado. La realidad se tambaleó a su alrededor. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aquel ser oscuro era el eco de sus peores temores, y ahora estaba más cerca que nunca. ¿Qué es eso?, gritó, intentando mantener la calma, pero el terror lo arrastró. Isabel sonrió de manera extraña, complacida y siniestra al mismo tiempo. Un último débil grito resonó dentro de la biblioteca. Esta vez, no era su madre, sino algo más, algo que provenía de su propio interior. Una decisión crítica lo esperaba, y la respuesta que enfrentaría inminentemente cambiaría el curso de su vida. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, envolviéndolos en una oscuridad absoluta. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su herencia o se dejaría llevar por la sombra que acechaba? La elección estaba ante él, y todo dependía de un único instante. La oscuridad se cerró alrededor de Juan como una manta pesada. Su respiración se volvió rápida y entrecortada mientras luchaba contra el pánico. La sombra, ahora definida, parecía ejercer un poder palpable sobre él. No era simplemente un espectro, su presencia estaba cargada de una energía perturbadora, como si del aire mismo se desprendieran ecos de dolor y secretos olvidados. Juan, susurró la sombra una vez más, proyectando un eco de la voz de su madre. Tienes que escucharlo. La verdad no es lo que parece. Isabel, con una sonrisa que parecía más una mueca, se acercó al espejo. Tienes que entender, Juan. Tu madre tiene un destino mayor, uno que te involucra a ti. Lo que está pasando no es solo un castigo, es una elección. ¿Qué elección? Juan sentía que su propia voz se ahogaba en la desesperación. ¿Elegir entre la vida de mi madre y tus ambiciones? Es más complicado que eso, dijo Isabel, con su tono seductor y manipulador. Eres un vínculo entre dos mundos. No puedes escapar de esto. Necesitas aceptar lo que eres. Las palabras caían como piedras sobre él, despertando un dolor que había estado reprimido. Recordó los días pasados con su madre, sonriendo a pesar de la creciente enfermedad que la consumía. Pero la risa había sido sustituida por la preocupación, por la lucha por mantener su salud, y pronto las noches se llenaron de susurros de médicos y promesas que nunca se cumplieron. Sin embargo, allí, enfrentando la sombra de su pasado y la manipulación del presente, Juan se sintió como un niño perdido. ¿Acaso en el fondo de todo esto había una verdad que no había sido capaz de comprender? Detrás de él, su abuelo estaba en pie. Su expresión era de batalla interna, un hombre que había enfrentado muchos demonios a lo largo de su vida. No escuches sus palabras, Juan. Nunca confíes en aquel que juega con tu sangre. ¿Qué sabes tú?, gritó Isabel, la frustración destilándose en su voz. Él es parte de esto tanto como tú. Hay secretos que deben ser descubiertos, pero el miedo lo ha mantenido sumido en la ignorancia. Por favor, Juan, su abuelo habló con un tono quebrado, hazme caso. La familia es más que la sangre. No puedes dejarte llevar por esto. La sombra se intensificó, ahora chisporroteando con energía oscura. Tu madre necesita un héroe, pero no un héroe cualquiera. Necesita a alguien dispuesto a sacrificarse. ¿Sacrificarse?, Juan preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada respuesta que podía haber. ¿Sacrificarse por qué? Esto no es un juego. Porque, querido Juan, tú eres el último de nuestra linaje. La sangre de nuestros ancestros corre en tus venas. Solo tú puedes abrir el camino hacia la salvación de tu madre, murmuró la sombra, ahora tomando una forma más corpórea, como si quisiese acercarse e incluirlo en una danza antigua. Sin embargo, tan pronto como el temor empezaba a dar paso a la curiosidad, una voz familiar surgió de un rincón de su mente. La imagen de su madre aparecía, su rostro buscándole con esperanza. Pero también había temor en sus ojos. Juan, elige. No dejes que ellos controlen tu destino. La pulsación de la habitación se intensificó, vibrando en un ritmo que resonaba en su pecho. El espejo tembló y las sombras parecieron moverse,
dando vida a los viejos recuerdos de sufrimiento y amor. La decisión que enfrentaba no solo cambiaría su vida, sino que iba más allá, se trataba del destino de su madre, de su familia y de la verdad que ocultaba en lo profundo de su ser. Con un grito que desgarraba la oscuridad, Juan cerró los puños. No dejaré que sufra más, gritaría mientras daba un paso hacia adelante, desafiando las sombras, pero mientras lo hacía, sentía el tirón de la última revelación acercándose. ¿Qué sería lo que descubriría al final de este camino, y a qué costo? La habitación tembló, y un viento helado pareció surgir de la nada, arrastrando consigo el murmullo de secretos olvidados. Juan se detuvo en seco, el eco de su grito resonando en sus oídos, el corazón latiendo desbocado. La sombra se acercó, y el rostro distorsionado de Isabel se iluminó con una risa macabra. Tu valentía es admirable, Juan, susurró la sombra, su voz retumbando en la penumbra. Pero te estás lanzando en una dirección que nunca imaginarías. ¿Estás listo para enfrentar lo que encontrarás? Juan se sintió dividido. La desesperación era una compañera constante, pero también había una chispa de determinación encendida en su pecho. No tengo miedo de la verdad. He vivido en la mentira demasiado tiempo. Isabel dio un paso atrás, como si sus palabras le hubieran hecho daño. La verdad, escoge con cuidado lo que deseas. No todas las verdades son liberadoras. Su mirada traviesa se posó en el espejo, y de repente, éste empezó a brillar intensamente, proyectando imágenes distorsionadas de su infancia. Imágenes que se entrelazaban con una familiaridad inquietante. Juan, mira, gritó su abuelo, pero el brillo era demasiado intenso. Las visiones comenzaron a tomar forma. Momentos de risas, abrazos, pero también noches de llanto y sufrimiento. Cada recuerdo era como una espada, atravesando su pecho. Una escena emergió, él, pequeño, convencido de que estaba protegiendo a su madre mientras la niñera, una figura que había dado consuelo, pasaba horas a su lado, cantándole suaves melodías. Pero había algo más, sombras alrededor de ella, sus miradas fijas, mirando desde el exterior. No. Eso no puede ser verdad. Juan gritó, llevándose las manos a la cabeza. La imagen se desvaneció, y con ella, la risa infantil, dejando un eco de susurros. ¿Cómo puedes estar tan ciego, Juan?, dijo la sombra, su voz ahora ácida. Tus ojos han estado cerrados durante demasiado tiempo. La niñera no era solo una cuidadora. Ella era la guardiana de secretos que podrías haber desentrañado. ¿Qué secretos?, preguntó, cada palabra brotando como un grito de angustia. El espejo brilló una vez más, revelando la figura temblorosa de su madre, esta vez vulnerable y frágil. No. No quiero ver más, murmuró, cubriendo sus ojos con las manos. Pero debes verlo, exigió Isabel, su voz ahora casi una súplica. Porque en el fondo de todo esto, está la verdad que siempre cuidó de ti y de ella. El peso de la realidad se extendió sobre Juan como un manto pegajoso. La niñera había estado con ellos en sus momentos más oscuros, y su ausencia había dejado un vacío imposible de llenar. Las palabras de su abuelo resurgieron en su mente. ¿La sangre? ¿La familia? ¿A qué precio? Juan sintió que la presión aumentaba. La habitación comenzó a oscilar, y los clamores de su madre fueron reemplazados por un silencio sepulcral. El espejo pareció reflejar no solo su imagen, sino también los ecos de generaciones pasadas, y en un instante, Juan comprendió que el sacrificio no era solo por su madre. La sombra se acercó aún más, su presencia ahora inminente. Ahora entiendes, ¿no? Es un ciclo, un legado que debe ser restaurado, pero a un precio. Justo cuando pensó que podría desmoronarse, una pregunta atravesó su mente, punzante: ¿qué significa esto para lo que soy? ¿Soy el héroe, o el sacrificio? La habitación se volvió inestable, y en un giro inesperado, todo se oscureció nuevamente. Un podio de sombras se erguía ante él, presentando alternativas que nunca imaginó. A medida que las figuras danzaban en su mente, un destello de decisión lo golpeó. ¿Podrá romper el ciclo?, jugó en su mente mientras la oscuridad se espesaba, dejándolo sin aliento. La incertidumbre lo llenó mientras las sombras esperaban ansiosas por su respuesta.
¿Qué precio estaba dispuesto a pagar y, más importante aún, a quien salvaría al final de todo? Y así, con el futuro pendiendo de un susurro, la pregunta se cernía en el aire: ¿sería el héroe que su madre necesitaba o se convertiría en cómplice de su propio destino? El silencio se apoderó de la habitación, un vacío inquietante que parecía absorber todos los ruidos de la casa. Juan parpadeó, tratando de asimilar lo que acababa de ver. Las sombras continuaban girando a su alrededor, ofreciendo imágenes fugaces de un pasado que había decidido olvidar. Isabel, ¿qué tengo que hacer? La pregunta salió como un susurro tembloroso, lleno de incertidumbre. La sombra sonrió, y esa sonrisa se parecía a la de su niñera, cálida y aterradora a la vez. No era solo un espectro, era el reflejo de sus miedos más profundos. No puedes quedarte atrapado en esos recuerdos. Debes decidir, Juan. Solo así podrás entender el papel que jugarás en esta historia. La voz de Isabel reverberó, como un eco lejano que resonaba con un poder desconocido. A medida que sus palabras se desvanecían, Juan sintió que el suelo temblaba debajo de él. Se aferró a un mueble para no perder el equilibrio, sintiendo como un zumbido extraño lo envolvía. Era como si las sombras mismas le robaran el aliento. Debía elegir, y la opción de ser un héroe durante tanto tiempo anhelado se enfrentaba a la aterradora posibilidad de convertirse en un monstruo. Un susurro interrumpió sus pensamientos. Recuerda lo que viviste. Las promesas que hizo tu madre. La voz se desvaneció, y aunque no la reconocía, el mensaje era claro. Las memorias inconstitucionales regresaron a su mente, una pesadilla interrumpida por la risa de su niñera, quien siempre había estado en su esquina, como un faro en medio de la tormenta. «Basta ya», gritó, el eco de su voz resonando a través del espacio oscuro. «No quiero más secretos. No quiero más sombras». Pero las palabras se sintieron huecas, como una trampa verbal que lo mantenía atado a esas revelaciones. Entonces, un nuevo brillo se formó en el espejo. Era más que imágenes, era una puerta a posibilidades nunca exploradas. En ese instante, Juan vio un destello de luz que se interponía entre él y las sombras, como un camino hacia una verdad olvidada. Casi podía sentir la calidez de esa luz, un guía que le prometía respuestas. «¿Qué hay allí?», musitó, sintiendo como su curiosidad se avivaba, aplastando su miedo. Isabel sonrió, su figura intacta, cada vez más sólida. «Es el camino hacia la claridad, Juan. La única forma de romper el ciclo que te aprieta. Pero ten cuidado, los secretos que encuentres probablemente te cambiarán para siempre». Juan sintió un escalofrío correr por su espalda. Era el momento de actuar. Con cada paso que daba hacia el espejo, su corazón latía más ferozmente. Dio un paso adelante, desafiando las sombras. No más mentiras. No más miedo. Las imágenes comenzaron a girar rápidamente, el reflejo se transformó. Cuerpos danzantes, gritos ahogados, un eco de un tiempo que no parecía ser suyo. Se vio con sus ojos del pasado, un niño pequeño observando la imagen de su madre derrumbada y su niñera, con un brillo en sus ojos que ningún niño debería haber visto. «Detente», clamó, pero era demasiado tarde. El espejo retumbó, y en un parpadeo, su vida se reconfiguró ante él. La habitación se iluminó, pero más allá del fulgor, un nuevo terror lo asaltó. Isabel dejó escapar un susurro: «La verdad duele, pero es la única manera de sanar». «¿Estás listo para enfrentar el coste de todo?». Juan sintió el nudo en su garganta. La decisión estaba en el aire, y la luz del espejo pareció llamarlo, invitándolo a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La certeza de lo que podía descubrir le daba miedo, pero el llamado del destino era más fuerte. ¿Podría reconstruir su vida después de enfrentar tales verdades, o todo terminaría por destruirlo? El eco de las sombras le respondió, insistiendo en que la elección estaba por hacerse. Con un último vistazo a la habitación, dio un paso adelante, cruzando la frontera entre lo conocido y lo desconocido. La realidad comenzó a cambiar. ¿Sería el héroe deseado o caerá en un abismo de oscuridad aún más profundo? El espejo, esperando, prometía respuestas, pero también era condeba secretos letales. ¿Qué lo aguardaba al final de esa travesía?
Capítulo siguiente, la luz del espejo lo devoró, y en un parpadeo, Juan se encontró en un lugar que no reconocía. Era un jardín marchito, con flores marchitas que parecían susurrar secretos perdidos. La brisa helada le erizó la piel, y el olor a tierra húmeda y flores secas lo envolvía, como si aquel lugar jamás hubiera visto la luz del sol. Frente a él, un camino empedrado se extendía como una serpiente, llevándolo hacia el centro del jardín, donde una fuente desgastada balbuceaba agua sucia. Era el centro de todo, un punto donde cada gota parecía llevar consigo memorias escondidas. Juan sintió un sudor frío en su frente mientras recordaba la advertencia de Isabel. Debes decidir, repitió en su mente, en busca de fuerza. A lo lejos, vislumbró la sombra de una figura familiar que se movía entre las flores. Se detuvo. Era como si su corazón intentara romperse al reconocer la silueta de su madre. Su cabello al viento, aunque desgastado y gris, aún brillaba con destellos de vida. Ella parecía reír, pero el sonido estaba ahogado, como si brotara de un fondo oscuro. Juan quiso llamarla, pero no podía, sus labios estaban sellados. Juan. La voz de su madre sonó como un eco lejano, y sus ojos, llenos de tristeza, lo atravesaron. No todo es lo que parece. Las imágenes comenzaron a desdibujarse, transformándose en recuerdos de otra época, risas de su infancia, tardes de juegos, momentos compartidos con ella, y luego, todo se tornó oscuro. La peor memoria lo abrumó, el día que la enfermedad se llevó su luz, corroyendo cada rincón de su hogar y su corazón. ¿Y la niñera? Un instante en que la había visto llorar en la puerta, con el rostro oculto entre las manos. Isabel, gritó, girándose para buscar su figura familiar, pero solo encontró el silencio del jardín. Las rosas marchitas parecían burlarse de él, cada pétalo caído una herida en el alma. Lo que hiciste por ella, murmuró, comprendiéndolo. La niñera había sido un ángel encubierto, pero ¿cuánto había sacrificado? Espera. Se dio la vuelta, pero solo el eco de su voz respondió a su desesperación. Más allá de la fuente, se formó un torbellino de recuerdos. Juan se vio a sí mismo, un niño asustado, bebiendo de una bebida amarga que le costó tanto trago. Recuerdos de Isabel sostenido por la mirada triste de su madre, quien entregaba fuerzas que ya no le quedaban. De repente, la atmósfera cambió. El viento zumbó más fuerte y las sombras comenzaron a alargarse. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se agitaban a su alrededor, exigiendo su atención. El costo de la verdad, Juan, resonó la voz de Isabel en su mente, fuerte como un trueno. ¿Qué estás dispuesto a perder? Nervioso, vaciló. La luz titiló, y entonces, un destello de una memoria olvidada surgió ante él. Era una caja, pequeña y polvorienta. Juan sabía que había algo dentro que podría cambiarlo todo. Pero las sombras tambaleaban, acercándose, alimentándose de su indecisión. Debes hacerlo. Ábrela, insistió la voz de Isabel, ahora clara, presente, llena de urgencia, con el pulso acelerado, se acercó a la caja olvidada. Al abrirla, un torrente de imágenes envolvió su mente una vez más. Escuchó la promesa de un futuro y el eco del sufrimiento de su madre. ¿Estás listo para lo que vas a descubrir?, preguntó la voz, esta vez más suave, directa a su corazón. Mientras sus dedos tocaban el contenido, una revelación lo abrumó. La verdad que tanto tiempo había querido ocultar estaba a punto de salir a la superficie, dispuesta a cambiarlo todo. Pero, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar? No, gritó de nuevo, pero el miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior, una luz brillante lo rodeó mientras la sombra de su madre se desvanecía. Sabía que no podría escapar de lo que se avecinaba. Estaba listo para enfrentar los secretos y esas verdades que le habían moldeado. ¿Cuál era el verdadero precio de la iluminación que buscaba? La respuesta se desvanecía ante él, y mientras la luz comenzaba a desdibujarse, una pregunta quedó. Flotando en el aire, ¿estás preparado para lo que te espera al otro lado de la verdad? La luz lo envolvió con una intensidad abrumadora, y Juan se sintió como si estuviera siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Sus sentidos se dispararon, y una profunda sensación de nostalgia lo invadió mientras fragmentos de su vida pasaban ante sus ojos.
Entonces, en un instante, el resplandor se disipó, dejándolo de pie en otro rincón del jardín. La fuente seguía goteando, pero el sonido era ahora como un susurro angustiante. A su alrededor, el paisaje se tornó más nítido, como si él mismo estuviera ganando conciencia de su papel en ese teatro oscuro. Las flores marchitas, que antes parecían silenciosas, ahora se movían como si tuvieran vida. Sus colores grises vibraban con la energía de los recuerdos ocultos. Todo tiene un precio, repitió la voz de Isabel, resonando en su mente como un mantra. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, pero la idea de lo que podría descubrir lo hacía dudar. Y si lo que encontrara fuera peor que su dolor actual, caminó un par de pasos, y las sombras que lo rodeaban parecieron cobrar forma. Empezaron a materializarse, sombras que representaban momentos de su pasado, los días pasados en el hospital junto a su madre, las noches de insomnio mientras escuchaba el llanto de Isabel cuando la enfermedad se tornaba agresiva. Momentos que había ignorado, reprimidos bajo una capa de negación. Con cada paso hacia la fuente, una figura se formó en el centro, era su madre, pero más joven, como en sus recuerdos. Sin embargo, el brillo en sus ojos era diferente, lleno de una tristeza cruda. Tú no lo sabes, Juan, pero a veces hay que hacer sacrificios para cuidar lo que más amamos, dijo, su voz enmarcada por la tristeza y la sabiduría. Una ola de reconocimiento lo golpeó. Se recordó preguntando a Isabel sobre la escasez de dinero en casa, sobre la cansada mirada de su madre. Ella siempre había sonreído, siempre había dicho que todo estaba bien. Pero ahora, se sentía como si todo ese tiempo hubiera sido un juego ensombrecido por secretos. Yo viví por ti, continuó la figura materna, y la vida que elegí nunca fue para mí. Fue para asegurarte un futuro. La expresión en su rostro hablaba de sacrificios que Juan nunca podría entender del todo. El miedo creció en su pecho mientras se preguntaba, ¿cuánto habría dado su madre por su felicidad? Las sombras se revolvían, temerosas, como si anticiparan la revelación. El viento se intensificó, y un estruendo retumbó en el aire. Entonces, vislumbró un objeto que brillaba por el rabillo del ojo. Era el mismo relicario que había visto en su infancia, en el escritorio de su madre. Se acercó, atraído, a pesar del miedo que lo invadió. Segundos después, levantó el relicario con manos temblorosas. Dentro había fotografías, caras olvidadas, nombres que pronto se desvanecerían. Una en particular lo hizo tambalear, la imagen de Isabel, sonriendo, pero a su lado, una figura oscura que lo miraba con una intensidad inquietante. Su corazón se detuvo. Juan, ten cuidado, no todo es lo que parece, susurró la voz de su madre, un eco de advertencia que lo envolvió. La energía del jardín se intensificó, y una sombra más oscura, más amenazadora, emergió de entre las flores. Era una representación de sus miedos, de todo lo que había evitado confrontar. En ese momento, comprendió que había desatado algo más grande de lo que imaginaba. La verdad no solo cambiaría su percepción del pasado, sino que podría destruirlo todo. ¿Estás listo para enfrentar lo que vendrá?, resonó una voz, no de su madre, sino de una fuerza desconocida y ominosa. Consciente de que no podía retroceder, alzó el relicario aún más alto, decidido a descubrir lo que realmente había estado oculto. La angustia lo invadió mientras las sombras giraban a su alrededor, y su destino parecía depender de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Podría enfrentar la verdad? Y lo más aterrador, estaba preparado para las consecuencias de sus descubrimientos. A medida que el jardín comenzó a oscurecerse, las flores marchitas extendieron sus raíces, advirtiéndole de los horrores a los que se estaba acercando. La verdad no es solo un espejo, Juan. Es una puerta. Sus manos temblaron mientras el relicario vibraba con una energía desconocida. Una pregunta lo abrumó: ¿qué pasará cuando la abramos? La incertidumbre llenó el aire, y el tiempo se congeló en un susurro aterrador. La sombra del jardín se oscureció, y todo lo que Juan había conocido comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Frente a él, la figura clamante de su madre emergía de la bruma. Su semblante, reflejo de ambos amor y dolor, le hizo sentir un torrente de emociones. Juan, debes elegir. El pasado no puede ser borrado,
pero el futuro está en tus manos. Su voz resonó en la quietud, un eco de advertencia. Juan sintió el peso de cada palabra, cada experiencia acumulada en su memoria. Isabel, con su mirada persuasiva, se acercó desde el fondo del jardín, y su risa tenía una calidad inquietante. Siempre he estado aquí para guiarte, Juan. Lo que haré hoy, lo haré por amor. ¿Amor? La incredulidad se apoderó de él. Tu amor es lo que ha asesinado las esperanzas de mi madre, lo que ha obligado a soportar sacrificios que no debería haber conocido. Cada palabra era un golpe, un intento de romper el hechizo que Isabel parecía tener sobre su vida. Las sombras a su alrededor empezaron a retorcerse, formando un vórtice de recuerdos y visiones. Seres distorsionados representaban todos los traumas, las acciones ocultas de una vida que había sido manipulada. Juan comprendió que no podía huir de ellos. No eres un ángel, Isabel. Eres parte de este ciclo de dolor. La figura de su madre retrocedió un paso, abriendo una pequeña brecha para que Juan pudiera avanzar. No todos los sacrificios son visibles, Juan. A veces la verdad puede ser el camino más doloroso. Pero es necesario. El viento huyó, llevándose consigo el eco de sus palabras, empujándolo a seguir adelante. Isabel, en su desesperación, levantó el frasco nuevamente, su brillo oscuro reflejando una luz distorsionada. Juan, no debes romper este ciclo. Todo lo que he hecho es para protegerlo. Para darte la vida que mereces. Pero la voz de su madre, ahora más clara, resonó con una urgencia abrumadora. La vida no debe ser comprada a costa de sacrificios ajenos. Debes liberarte, Juan. No permitas que el miedo te guíe. Con un furor renovado, Juan tomó el relicario que aún brillaba en su mano, consciente de que ese pequeño objeto simbolizaba no solo su herencia, sino también sus decisiones. Si el sacrificio es la única opción que me has dado, no voy a permitir que mi vida se convierta en un precio más. Ya no más. Él avanzó, decidido, hacia el frasco que Isabel sostenía con dedos temblorosos. La sombra pulsante de su madre se materializó detrás de él, sus ojos ardían de esperanza. Al reunir todas sus fuerzas, Juan gritó, no más secretos. El frasco se hizo añicos en el aire, y un torrente de luces y sombras se levantó, desenmascarando la verdad que tanto había temido. Las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando figuras de su pasado que emergían una tras otra, sus risas de infancia, las noches estrelladas, pero también las lágrimas de su madre, la tristeza latente que había sentido en cada rincón de su hogar. Isabel se desvaneció entre el caos, su figura se disolvió como un eco perdido en la tormenta. ¿Qué has hecho? La última palabra de ella se convirtió en un susurro en el viento. He liberado nuestras cadenas, replicó Juan, su voz resonando con una fuerza renovada. En ese momento, el jardín comenzó a cambiar. Flores marchitas florecieron, un revuelo de colores llenó el aire. La luz del sol rompía la penumbra, desatando un torrente de vida. Su madre, ahora radiante, se acercó, su rostro iluminado con una mezcla de amor y una paz renovada. Has hecho lo correcto, Juan. Siempre hay un camino hacia la sanación, pero primero debes enfrentar la verdad. La brisa suave trajo consigo un murmullo de promesas, y la oscuridad finalmente se disolvió por completo. Juan abrazó a su madre, sintiendo su calor, una conexión que siempre había querido mantener pero que él había ignorado, atrapado en un ciclo de mentiras. Ahora somos libres, susurró, sintiendo la carga levantarse de sus hombros. Es hora de construir un futuro sin sombras. Mientras se alejaban del jardín, caminando hacia ese nuevo amanecer, Juan miró hacia atrás. Una última vez. Las dependencias de su pasado han sido liberadas, una nueva vida se abría ante él, repleta de esperanza. Todo lo que había luchado, cada lágrima derramada y cada sacrificio, habían sido en vano, pero finalmente, la verdad había prevalecido. Tu historia, amigo, no termina aquí. Este es el momento de unirte a nuestra comunidad y no perderte las próximas historias exclusivas. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para obtener más relatos impactantes. Dale like y alimenta el algoritmo para que más personas escuchen estas historias. Cuéntame en los comentarios tus reacciones, tus teorías sobre el futuro de Juan,
y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo, hazlo ya.